dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de esto. Nosotros podemos peregrinar en esta tierra, caminar muchos años de vida, lo que Dios nos permita. Pero hay un fin, que es la salvación de nuestra preciosa alma, que costó que la vida de Jesús, ¿cierto? ¿Qué costó tu vida? Muy alto, un precio muy alto. Costó la vida de Cristo, el derramamiento de sangre, su sacrificio, y costó de que el Padre quedara en silencio mientras su Hijo se lo maltrataba por causa mía. Yo creo que la hermana que está acá con su hija no lo permitiría, ¿verdad? Que le maltraten a su hija por causa mía, no creo. ¿Cierto? ¿Quién de las madres que están acá? Y yo que soy padre de dos, también allá. Entonces yo creo que ese sacrificio es demasiado grande, demasiado costoso y tiene un valor muy alto, el cual nosotros debemos poner en alto. Amén. Entonces el día de hoy vamos a estar analizando la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. El apóstol Pablo le escribe a un discípulo muy joven, ¿sí? El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito y le encomienda muchas cosas. ¿Amén? Es considerada la carta a Tito dentro de las instrucciones pastorales que el apóstol Pablo le hace a la iglesia. Porque es necesario que cada día la iglesia se parezca más a quién. A Cristo, ¿cierto? ¿A quién quiere Dios que se parezca a su iglesia? A una denominación no hay. Dios está interesado en que su iglesia se parezca cada día más a Él. Amén. Entonces vamos allí a la carta a Tito, por favor. Nos ubicamos en la carta a Tito. Cuando todos lo tengan, lo podemos poner de pie. Reverenciamos su palabra. Amén. Tito 2. Vamos a leer el versículo 7 la carta de Tito. ¿Amén? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Cuando todos lo tengan, amén, leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, el 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo estaba interesado, o el Espíritu Santo, instruyendo al apóstol Pablo, estaba interesado en que la iglesia se pareciera más a Cristo. El apóstol Pablo, en el mensaje a Tito, Tito era un joven, muy joven era Tito, pero era un tanque de guerra para el apóstol Pablo. Porque en el capítulo 1 el apóstol Pablo dice que él lo dejó en Creta para organizar la iglesia. Ahí está en el capítulo 1, vamos al versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. ¿Amén? Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. El apóstol Pablo estaba interesado en que su iglesia se pareciera a lo que predicaba. Porque muchas veces predicamos y no nos parecemos a lo que enseñamos, ¿cierto? ¿Qué nos demanda la gente a nosotros como creyentes? Que nos parezcamos a lo que predicamos, ¿verdad? Y por eso la Biblia nos encomienda constantemente a que cada día rectifiquemos nuestra vida. Usted no necesita que aquí yo lo que diga Pablo o cualquier predicador, no.
Para eso está la palabra del Señor. Ella nos limpia, ella nos santifica. Porque el Señor Jesucristo, antes de subir, de ascender al cielo y antes de pasar todo esto, dijo: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra que es verdad. Entonces, el Espíritu Santo y Dios está interesado en que usted y yo nos parezcamos a Él, de que vaya en unidad, en coinonía, todo aquello que lo que yo manifiesto por mis labios también pueda verse reflejado en la vida real. Porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el reino. Porque el apóstol Santiago decía que cuando nos hacemos maestros nos condenamos doble vez. ¿Por qué? Porque a medida que predicamos y enseñamos se nos exige más. Y no con esto estoy diciendo que no hay que predicar y hacer todas las obras que el Señor nos encomienda. Pero el apóstol Pablo, junto con toda su carta, instruye a su iglesia constantemente. Y algo que leía el hermano Emanuel en Efesios 4 es: os ruego. ¿Eso cómo se llama? Una súplica, ¿cierto? Un hombre que amaba a Dios y amaba a las ovejas le decía al pueblo: os ruego, hermano, os ruego. Y aquí el apóstol Pablo, porque qué importante es saber, hermano, que todos tenemos llamado de parte de Dios, ¿sí? Todos los que estamos acá tenemos llamado de parte de Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Qué importante es que no nos corrijan tanto, ¿cierto? Por ahí un letrerito que dice: teléfono en silencio, para que no ocurra, amén. Ahí están las instrucciones, amén. Entonces, el Espíritu Santo está interesado en que nosotros nos parezcamos a Dios. De eso está interesado el Espíritu Santo. De que lo que nosotros profesemos con nuestros labios se vea reflejado en la vida real. Porque es necesario. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo venga, le dice el apóstol Pablo a Tito, ¿qué le dice? No tenga nada en que avergonzar, ¿no es cierto? Sino que al contrario, él se vaya avergonzado. Entonces, de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el reino. De que cada día usted y yo podamos ser hechos a imagen de Dios. Somos vasijas, ¿cierto? Somos vasijas de qué? De barro. Pero el apóstol Pablo dice que gracias que somos vasijas de barro. Y allí Dios deposita ¿qué? Su gracia, su gloria. ¿Para que qué? Esto no dependa de nosotros, sino de qué? De Dios. Pero es necesario que cada día lo que tenemos llamado, cuidar ese llamado. Porque lo más hermoso que Dios puede hacer en nuestra vida es no solo llamarnos para salvación, sino también llamarnos para ser útil en su reino. Y por tanto, Dios estaba interesado en que usted y yo tuviéramos un lineamiento, supiéramos cómo caminar. Porque para la época, ¿quién eran los maestros? ¿Quién eran los maestros, hermano? No que me digan. ¿Quién eran los maestros en la época de Jesús, hermano Gerardo? Los sacerdotes, ¿quién eran? Los fariseos. Y ellos se vestían muy bien y andaban elegantes y usaban la ropa sacerdotal. Pero ¿cómo los trataba el Señor? Sepulcros blanqueados. Porque lo que hablaban no se parecía a sus acciones. ¿Y qué quería el Señor? Que los que iban a creer en Él no tuvieran ese tipo de práctica, sino al contrario, que cada día pudieran vivir una vida en búsqueda de ese parecido al Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que estamos en 1:5, ¿sí? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando usted viene a una iglesia por primera vez, usted no sabe su llamado. Usted no sabe ni para qué entró, ¿cierto? Muchas veces. Pero usted no sabe, pero Dios sí sabe. De pronto usted piensa ese día que entró a la iglesia porque algún hermano le hizo la invitación. Y gloria a Dios por los hermanos que invitan y predican a tiempo y fuera de tiempo. Dios lo bendiga y lo guarde y le dé mucha sabiduría. Y decía el apóstol Pablo, y oren por mí y por lo que estamos predicando, para que Dios le dé de nuevo. Entonces, cuando usted entra a la iglesia, usted no sabe para qué viene. Muchas veces llegas afligido en una enfermedad, en un divorcio, en un problema de dinero. Por muchas dificultades llegamos a la iglesia. Es muy difícil que la gente llegue a la iglesia porque estaba bien. No, estaba en la casa como bien y me sentía como
difícil, ¿cierto? Venimos a la iglesia, a veces tenemos conflicto en el hogar y no sabemos dónde y nos acordamos, o Dios envía a alguien y dice, mira, vamos, te invito a la iglesia para que conozca al Señor. Y uno en medio de ese sufrimiento viene a la iglesia y en medio de ese proceso se le revela ese Dios de amor a uno y uno dice, wow, ¿por qué no vine antes? Pero tú llegas a la iglesia y muchas veces creen que venimos a la iglesia para estar allí así. Eso es muchas veces nuestro concepto. Pensar que venimos a la iglesia para estar allí así. Venimos, brincamos, saltamos, y nos vamos. Y es decirle que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros propios pensamientos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ubicarnos en la posición donde Dios quiere que usted y yo estemos. Porque muchas veces estamos desubicados. Ese es como cuando uno no se le disloca el brazo. Ahorita yo que tengo un dolor aquí, ese dolor está desubicado. Y así muchas veces nos pasa en la iglesia. A veces estamos desubicados. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo tengamos anhelo de servir. Dios quiere que usted y yo tengamos anhelo de cumplir el propósito con el cual Él nos trajo. Porque Jesús llama a 12 apóstoles, ¿cierto? Pero los llamó para que siguieran en lo suyo. No, ¿verdad? Dios llama a 12 apóstoles. Y a cada uno le da ¿qué? Una función. De inmediato. No le preguntó, Pedro, ¿será que tú sí sabes? Pedro, ¿será que tú eres bueno así como tu pesca? ¿Será que tú eres bueno para lo que no? Y así mismo Dios hace con nosotros porque Él es Dios. Y pudiera ser arbitrario, pero no. Cuando yo llegué al Señor hace 16 años, nunca pensé que Dios me iba a dar la posibilidad de instruir, de enseñar, de bendecir a otro a través de la Biblia. Yo no sabía, pero los planes de Dios son perfectos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y muchos de los que están acá tienen su llamado, pero ese llamado tenemos nosotros que alinearnos a Dios, no alinearnos a los hombres. Cumplir normas, sí, eso es necesario. Hay normas que son necesarias para el buen funcionamiento de la iglesia, ¿cierto? ¿Quién de aquí no tiene normas en su casa? Hermana, ¿cómo se llama usted? Disculpe. Emily, mi hermana Emily, usted tiene su bebé. Usted no le tiene normas, ¿verdad? No, acuéstate a las 3 de la mañana viendo el teléfono, las redes sociales, no hay problema. Tú eres mi hija amada. No te bañes, no vayas al colegio, no estudies, ¿cierto que no, verdad? Así es Dios. Él nos ama, pero también nos da normas, nos da instrucciones. Y cada uno de nosotros que creemos que Dios es quien hace el llamado, porque el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, por allá a la altura del versículo 29, dice: a quien el Espíritu Santo os ha constituido como obispos. Es decir, que Dios es quien nos hace el llamado, pero también es Dios que nos coloca donde debemos estar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Acatar las normas de Dios. Y cuando estamos en una iglesia, sujetarnos a las normas de la iglesia, ¿no? Porque no pretendemos llegar aquí y hacemos lo que queremos, porque todos somos hermanos hijos de Dios. ¿Cuántos acá no tuvieron hermanos que la mamá tenía que dar el palo cuando armábamos el desorden? Para que nos alineáramos, ¿cierto? Entonces así mismo hace Dios. Entonces yo empiezo a alinear y a decir cómo usted y yo debemos comportarnos para anhelar el puesto y el servicio que vamos a cumplir en su pueblo. Porque a veces queremos servir como queremos o como nos da la gana. O a veces se utilizan terminología que hacen distorsionar el mensaje de Dios. Porque algo que dice Hebreo capítulo 12, 14, ¿qué dice, mi hermano Gerardo? Hebreo 12, 14, ¿qué dice? Seguir la paz y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Yo quiero parte del hermano Gerardo, ¿a quién más le podemos preguntar Biblia aquí? Levante la mano, ¿quién más le podemos preguntar Biblia? Qué hermoso ejemplo, la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos instruye y la que nos da los buenos palazos. Porque mientras uno se está portando mal, la Biblia y el Espíritu Santo están allí, sin necesidad de que haya una mano encima de uno. Mira, está haciendo lo malo, ¿no? Es la misma palabra que cumple el propósito con el cual es enviada, dijo el profeta Isaías. Y el salmista dice en el Salmo 119:5: lámpara a mi pie es tu palabra. Ese es el propósito. Entonces, cada uno de los que está aquí tiene un llamado bonito, ¿ves? Cada uno de los que estamos acá. ¿Y qué es lo que yo debo hacer con mi llamado, hermano Oliver? ¿Qué cree usted que debe hacer con su llamado? Alinearse con Dios. Muchas veces queremos aclarar a los hombres y no nos
entra al océano y nos tumba. Pero si estamos sobre la roca, que es Cristo Jesús, podemos mudarnos de país y seguir sirviendo a este Cristo maravilloso. Yo soy venezolano. Yo conocí a Dios hace muchos años. Vine a este país, agradezco a Dios y bendigo a esta nación. Y aquí estoy sirviendo a Dios, cumpliendo lo mismo que estaba haciendo allá en la Nueva York. Porque cuando usted se muda, usted tiene que cumplir el llamado. No porque usted se va del país o se va a otra nación, usted se olvida del llamado. Así hace mucho, pero no. Donde usted vaya, usted es representante de Cristo. ¿Qué estábamos hablando, hermano Elías, esta semana, este fin de semana? Que seamos testigos hasta los fines del mundo. Hasta allá tenemos que ser testigos. Y a eso nos llama el Señor. Entonces el apóstol Pablo empieza a dar instrucciones, y esto lo vamos a ir leyendo rápidamente. El 6 dice, habla de constituir anciano. Entonces empieza a decir, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esto no se trata de que se ofenda. Cuando usted lea la Biblia, usted dice, Señor, ayúdame a cumplir. No se trata de que usted se ofenda o que se sienta mal, no. Es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos ayuda. Entonces, cuando nosotros la estemos leyendo, Señor, ayúdame a cumplir ese mandamiento. Porque yo tengo dos hijas grandes, una de 20 y una de 17. Mis hijas más grandes están allá. Y ya la de 20 quiere hacer cosas que yo le digo a ella, va. Yo soy creyente, yo tengo aspiraciones en el Señor, pero tengo ordenanzas en la palabra de Dios. Ella vive conmigo. Digo, mientras que viene a la casa hay cosas que no vas a poder hacer. De pronto el día de mañana que te independices, bueno, ya es diferente. Pero hay principios que están allí que nosotros debemos establecer en nuestros hogares también. Que nosotros debemos establecer a nuestros hijos. Transmitirles la información. Ya dependerá de ellos si no acatan, ¿verdad? Porque no podemos obligarlos. Yo no puedo obligar a mis hijas a cumplir los mandatos de Dios. Me estoy obligado a ¿qué? A instruirla y a enseñarla. Entonces el apóstol le sigue diciendo a Timoteo cómo debe ser el hombre o lo que están llamando al ministerio, cuál debe ser su comportamiento. Usted aspira al ministerio, bueno, Señor, ¿qué debo hacer? Y aquí el apóstol Pablo le está dando las instrucciones y le sigue diciendo a Timoteo que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Difícil ese mandamiento, ¿ya? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Usted va a una iglesia, ¿verdad? Yo no soy el pastor de la iglesia, pastor acá el pastor Martín, junto con su esposa. Y uno tiene que analizar también a los ministros, ¿cierto? Dicen no pendenciero, no problemático. No que les guste el dinero deshonesto, que anden trampa, o que anden pendientes de estafar a los miembros de la iglesia. En eso hay que estar pila, porque van a venir falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, y usted tiene que estar velando como pueblo y como ovejas para que no lo traigan. Entonces nosotros debemos estar allí velando y estar pendientes, ¿cierto? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Iglesia, ese llamamiento de Dios no es nuestro y es difícil. ¿Quién cumplirá con esos requisitos, hermano? Que levante la mano quién realmente puede cumplir todos esos requisitos. Están como largos, hermano. Yo cuando leo esto digo, Señor, yo no quiero pastorear porque de cuál de estos yo no incumplo. Porque esto es difícil, iglesia. Amada iglesia, esto es difícil. ¿Quiénes no incumplimos esta ordenanza? Creo que casi todos. Chévere, los jóvenes se casan jovencitos, de pronto no tienen hijos tan pronto, bueno, van para el ministerio un poquito más suave, ¿no? Porque no tienen que poner los hijos en línea ni nada de eso, sino que él y la esposa.
Entonces el apóstol Pablo le está enseñando cuál debe ser el comportamiento de los que están liderando. ¿Amén? Y usted está acá hoy sentado, pero usted no sabe si mañana va a liderar, hermano. Usted está ahí hoy. Bueno, no sé qué tiempo tengo usted en el Señor, bastante tiempo, poco tiempo, hermano. Empecé la semana pasada. Empezó la semana pasada, gloria a Dios. Usted no sabe si Dios lo tiene para el ministerio, ¿verdad? Pero ahí están los mandamientos, Señor, ayúdame a guardarlo. Solo no podemos. Es imposible. Esto es imposible. Solo no podemos. Entonces, el Señor le está diciendo a través del apóstol Pablo cómo debe ser el hombre o aquellos que aspiran ministerio. Y dice el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. El apóstol Pablo le dice: así como hay gente buena, también hay gente mala. Pero usted debe discernir por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo dónde usted está sentado, cómo está sentado y en qué lugar está usted frecuentando. Porque hay mucha gente que se quiere parecer a la denominación, pero no se quiere parecer a Cristo. No, es que yo me congrego en la denominación tal y tal y tenemos 5,000 iglesias en todo el mundo, pero te pareces a Cristo. Porque ese es el gran problema. Yo me puedo congregar en cualquier lado, pero me parezco a Cristo. Esa es la demanda. La demanda es parecernos a Cristo. El apóstol Pablo dice: sé imitadores de mí como yo del Señor. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo está interesado. Uno, y en el versículo 12, ¿sí? El apóstol Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El profeta le dijo, y no era un hombre de Dios, era un hombre del pueblo, era como decir, alguien de Bogotá le dijo cómo eran los bogotanos. Y así dijo aquel poeta, dijo: los cretenses, malas bestias, hombres malos, dice. Imagínense dónde se estaba predicando el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser predicado en todo lugar, porque esos hombres malos se van a convertir en ¿qué? En hombres y mujeres de Dios, que presentaran a Cristo con su vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería de los cretenses, que estos hombres y estas mujeres que tenían el llamado y que estaban sirviendo, que ya no se parecieran a los cretenses, sino que ahora se parecieran ¿a qué? A Cristo. Porque eso es lo que nos demanda la Escritura, parecernos a Cristo. Eso es lo que nos demanda el Señor, parecernos a Él. Amén. Y el 14: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Usted tiene que tranquilar con esto, ¿cierto? Si lo que a mí me están diciendo va en contra de los principios de Dios, y venga y que venga, hasta el que está predicando, si eso va en contra de los mandamientos de Dios, usted tiene que rechazar. Usted no lo puede recibir, usted no le puede decir amén. Y este es el punto central del tema, lo que viene hablando el apóstol Pablo. Mire lo que dice el 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo está diciendo: vives en Cristo, vive como Cristo. Eso es definición, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mandando a hacer. El de Cristo vive como Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está llamando. Le está diciendo a Timoteo: enséñale a los ancianos, los hermanos. Sé que ellos vienen de un mundo corrompido, porque el apóstol Pablo lo va a decir más adelante, pero es necesario que ya, por la manifestación de Dios, hay un convertimiento en ellos, hay un arrepentimiento en ellos, una vida nueva, una regeneración que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está demandando el Señor, iglesia. A veces hay hombres que les gustan títulos, alfombra roja,
Y Dios lo que nos está demandando es que nos parezcamos a Él. Ese es todo lo que el Señor nos está demandando. Sea nuevo, sea viejo. Dios nos está demandando que nos parezcamos a Él. Ese es todo lo que Dios nos pide. ¿Qué más nos está pidiendo Dios? Parecernos a Él. Que nos toca batallar. La batalla es la fe. Como buenos soldados de Cristo, pelear la buena batalla es la fe. Y es difícil a veces. A veces somos vencidos, hermano. ¿Cuántas veces no somos vencidos por el mal? Muchas veces. El apóstol Pablo vivía esto diariamente y decía: miserable de mí. Y era el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo decía: el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y el bien que quisiera hacer, me cuesta hacer. El apóstol Pablo entró en una reflexión y dice: miserable de mí. Y después se recuerda y dice: gracias, Jesús, que moriste en la cruz. Porque si usted se queda ahí, en la melancolía, en el llanto, ay, pobre de mí, miserable, y no se levanta, ahí se va a quedar. Aquí hay que decirle al diablo, como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Entonces nos toca a nosotros visualizar cómo se ve a futuro en la iglesia, amado hermano. Hermana, ¿cómo se ve en la iglesia? ¿Cómo se ve en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se ve a futuro? Y usted dice: Señor, yo voy a empezar a alinearme. Necesito empezar a alinearme, Señor, porque tú dices tal cosa y tal cosa. Amén. Entonces el apóstol Pablo sigue dando instrucciones. Amén. Dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, le vuelvo a repetir, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire, el apóstol Pablo nos demanda cosas terribles que nos cuestan, pero no es imposible, porque si fuese imposible, no tuviera la palabra de Dios. Amén. Porque esto depende del respaldo de Dios y no de nuestra fuerza. Entonces eso nos piden a los hombres. Y a las mujeres le hace un testamento más largo. Las mujeres pensaron que se iban a librar, ¿verdad? Entonces pide el versículo 13. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Cuidado con esto con los maridos que le agarran a la mujer y apoyarla, ¿no? Porque el apóstol Pedro dice que tratemos a la mujer como qué, como vaso frágil, ¿no? Sencillo, o sea, cuidado. No como esos países musulmanes por allá. En Afganistán, por golpear un perro creo que es 1 año, y por golpear a la mujer 6 meses. Imagínense lo depravados que son, ¿verdad? ¿Ah? Por golpear un perro 1 año, y por golpear a la esposa 6 meses. Dios santo, todo lo que ama a las mujeres, eso es sinvergüenza, ¿verdad? Dios tenga misericordia de ellos. Sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Allí está el punto, Álvaro, este es el punto central. Con el buen comportamiento que va a pasar con la Escritura y con lo que predicamos, no va a ser blasfemado, ¿verdad? Uy, mire, esa hermana acá para la iglesia empezó ahí, ahora se porta peor. ¿Cierto? Está acomodada al lindo la hermana que vino a la iglesia. Se la pasa como en chisme, como en problemas, como en calumnia. Esa no cuida su casa, se la pasa todo el día en la calle. Entendemos que en Bogotá todo el mundo tiene que trabajar, ¿cierto? Esto es muy rudo, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que el hombre y la mujer nos organicemos. Eso es lo que quiere Dios. Más allá de títulos y cosas y emblemas, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Y ahí le está diciendo a la dama, ¿cierto? Y ahora viene con los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Le está diciendo Pablo: tú eres joven, así como este muchacho que está acá, pero está liderando. Y por ser líder se te demanda
que tu comportamiento tiene que ser intachable. Y eso le cuesta a uno, porque no debe. Cuando tenemos liderazgo no nos podemos meter en todo, ni andar en todo lugar, porque no es el testimonio nuestro el que debemos cuidar, es el de Jesús. Guardando el testimonio de Cristo, no es nuestro, porque muchos de nosotros venimos de un mundo donde Dios nos sacó, algunos eran borrachos, algunos eran drogadictos, otros en un mundo oscuro, pero cuando Dios los saca de allí, le da un nombre nuevo, ropa nueva, lo santifica, y le dice: tú eres mi hijo amado. Así como le dieron a Jesús, así Dios también nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: joven, no me vengas porque sos joven. Y le dice a Tito: bueno, tú la tienes más difícil, porque tú debes ser el ejemplo. Por tanto, nosotros debemos abstenernos en muchas cosas. Dice el apóstol Pablo que los que corren, van a las competencias, se abstienen de muchas cosas para ganar una corona corruptible. Cuanto más nosotros que ganaremos una corona que incorruptible. Debemos nosotros vivir esa vida que Dios nos demanda. No la que nos impongan los hombres, no la que Dios nos demanda. Y usted no necesita que alguien venga y le diga 1000 cosas, ¿no? Usted se va a Tito, son 3 capítulos, y usted dice: Señor, estoy haciendo esto, debo dejar esto, por tu nombre, porque tú me amaste, y yo debo también devolver ese amor, ¿cierto? Entonces sigue diciendo la escritura, ¿ven? En el 8, en el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Usted se da cuenta que cada vez que termina la frase siempre es para glorificar a Dios. Vivir la vida de Dios no significa que yo venga para aquí, es que yo soy santo. Yo estoy aquí porque mi santidad me ha traído a este lugar. Yo estoy aquí porque es que yo vivo siempre en santidad. Yo, por favor, y hacemos como los fariseos, yo ayuno, yo diezmo, yo esto. Dios no nos manda esa prepotencia, ¿cierto? Todo es para la gloria de Dios, para que el evangelio sea adornado. Así como las mujeres llegan y se ponen cosas en la cara y se adornan y vámonos a planchar el cabello, esto, para vernos más hermosos, ¿cierto? Así mismo Dios quiere que con las buenas obras y con el buen comportamiento de su iglesia sea adornado el evangelio. Que cuando la gente llega a la iglesia y diga: ya está la hermana, no, esa es tremenda sierva de Dios. No, es hermana, es hermano. No, si esos hermanos aman al prójimo, se comportan como cristianos. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar por su palabra. Que cada creyente debe ¿qué? Comportarse conforme a la voluntad de Dios. El 11, hermano. El 11, el 12 y el 13. A mí me fascina. 11, 12 y 13. Aquí podemos hablar de las 3 zonas del tiempo de la gracia: pasado, presente y futuro. ¿Amén? El 11 que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cierto? Ese tiempo que pasado se manifestó la gracia, pero muchas veces creemos que la gracia es para continuar viviendo una vida como me da la gana. No es que estamos en la gracia, no es que estamos en la gracia, no es que estamos en la gracia, gloria a Dios por la gracia. Pero ¿qué nos está diciendo la gracia? En el 12, en el presente, en el hoy, ¿qué nos dice la gracia? Enseñándonos que, renunciando a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. La gracia se te revela y se nos revela, no para seguir haciendo lo que queremos. No es venir a la iglesia a una oración de fe: ya soy salvo, porque hay denominaciones, salvo siempre salvo, ya no importa cómo vivas, qué hagas, cómo hagas, ya tú hiciste la oración de fe, tú eres salvo siempre salvo. Y es una discusión milenial entre los calvinistas y los arminianos.
Pero lo que Dios dice es que vivamos en este mundo sobrios, fiados, justos. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículos 7, 8, 9, el profeta Miqueas dice: ¿con qué te vas a presentar a Dios? Con ofrenda, con holocausto, te vas a presentar, con sacrificio holocausto. Dice: no, hombre. ¿Acaso Dios no te ha presentado no te ha manifestado lo que es bueno? Hacer justicia, amar misericordia y doblarte ante su presencia. Arrodillarte delante de Dios, vivir sujeto a Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que la gracia se manifestó para corregir. Porque nosotros estábamos errando, éramos errantes. El camino era para acá y nosotros íbamos por allá. La puerta estrecha estaba acá y nosotros íbamos ¿por dónde? Por la puerta grande. Y allí el Señor dijo: no más puerta grande para ti. Póngase su nombre allí y diga: no más puerta grande para mí. No hay más puerta grande para nosotros. La única puerta grande va a ser la del cielo arriba. Pero aquí en la tierra es puerta estrecha. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ese es el fin de esto. Yo puedo hacer todo en esta vida, pero el peligro más grande es cuando Cristo venga y diga: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ese es el gran problema de vivir la vida como usted y yo queramos. Chévere, vivamos la vida como queremos, como Ricky Martin, una vida loca. Pero la pregunta es: ¿eso tendremos recompensa? ¿Será que el Señor ese día nos da esa piedrecita, esa corona, esa vestimenta blanca? ¿Será que podemos ir con los ángeles y decir: santo, 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 y quitarnos la corona y arrojarla delante de Él? Porque ese es el futuro, lo que está diciendo Pablo a Timoteo en el versículo 13. A Tito te digo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Qué quería el apóstol Pablo de los cretenses? Que vivieran la vida de que Dios le dio, la vida nueva. Porque Dios estableció un camino de antemano para que nosotros vivamos en Él. A veces, iglesia, entiendo que nos gusta, que nos emociona. Yo soy un poco, yo aprendí a no emocionarme mucho, a tener más convicción en la palabra. Yo sé que a veces queremos que aquí démosle una palabra profética, vivemos, sí, ahora sí te dice el Señor, oh, tu mujer que viniste aquí, así me dice Jehová. Excelente, pero qué bonito que la palabra también nos exhorta. No siempre son palabras de halago, no siempre son palabras de halago. No siempre Dios está allí, aunque dio mucha palabra para nuestra vida, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Yo sé que muchas veces nos gusta que nos emocione. Si ahora en el nombre de Jesús, ahora siento aquí. Y excelente por eso. Pero la conciencia. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento en griego es metanoia? Cambio de conciencia. Tiene que haber un cambio acá para que la vida de nosotros pueda ser transformada. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas y hacer un revuelco allí. Ese es como cuando llega y está la casa regada. Esas mujeres que saben hacer buen aseo, porque yo soy malo haciendo aseo, te confieso. Malísimo, de pronto trabajo duro. Pero en la cuestión de la casa mi mamá no me enseñó mucho. Y en el matrimonio al principio tampoco hice mucho. Ahora me cuento y después de viejo me ha costado. Pero ahí voy. Como puedo, pero voy. Lento, pero seguro. Y mi esposa con el sartén en la puerta, ¿sí? Pero ahí voy. Entonces, Dios tiene que hacer ese revuelco en nuestra vida. Así como cuando empiezan a hacer aseo. Mi hija sabe que lo que más me gusta es blanquear de pronto las ollas. Que eso quede bien. Así hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tiene que pasar de la boca. No solo tiene que ser de la boca. Tiene que empezar a hacer una experiencia de vida. Que, como dice la pastora, que se te note.
Y eso quiere el Señor para nuestra vida. Más allá de venirnos a emocionarnos para que usted llore o bote una lágrima, no. Dios quiere que un cambio de conciencia, que su pueblo se renueve en el Espíritu, en su palabra, que volvamos a la Escritura, que dejemos la distorsión que el mundo nos está enseñando, porque muchas veces nos queremos ajustar más al mundo que a la voluntad de Dios. Muchas veces ya la iglesia se ha ajustado más a como el hombre le gusta que sea la iglesia, que a como Dios quiere que la iglesia camine. Y de pronto se ven los crecimientos, pero no todo lo que brilla es oro. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos esa iglesia, viviendo la vida que Cristo quiere que vivamos, manifestando a Dios en todo momento, y que sea adornado ¿qué? El Evangelio, que sea adornado todo esto que nosotros predicamos. ¿De qué sirve para hacer una casa, cierto, hermano? Aquí uno desvelarse con todo lo que nos gusta un poquito, son horas no estudiando, y después no vivir la vida que estamos predicando. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a ti: tu integridad en las palabras, en la forma de vivir. ¿Te gusta predicar? ¿Te gusta decir que eres hijo de Dios? Vive como tal. No seamos como el hijo pródigo que prefirió vivir en la inmundicia que gozar de su casa, estar allí con su papá, deleitándose. No, vivamos como Cristo quiere que vivamos, para que cuando venga el enemigo a avergonzarnos, no te dejes algo de parte de nosotros. Pongámonos en pie para orar, iglesia, para darle gracias a Dios.